Vamos a abrir nuestro capítulo internacional. Tenemos a nuestro capitán Pedro Brigger con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, Víctor ¿Podemos Hugo. empezar por Matías? Por supuesto. Matías Morales, desde los Estados Unidos, 100 días del gobierno de Donald Trump. Con motivo del Día Internacional del Trabajador hay marchas desde temprano en varias ciudades de Estados Unidos en defensa de los derechos de los trabajadores y salarios justos, a la vez que la comunidad inmigrante aprovecha para protestar por la política migratoria adoptada por Donald Trump. El 1 de mayo le llegó en un momento complicado al gobierno, que acaba de cumplir 100 días en el poder después de que fracasara en su intento de reformar el sistema de salud, en conseguir la financiación para el muro fronterizo y de que sus acciones ejecutivas sufrieran varias trabas en la justicia. Con este contexto, sumado a una economía que no termina de despegar, decenas de miles de trabajadores ocuparon las calles de Washington, Nueva York, Miami, Chicago y Los Ángeles, pidiendo resultados y reclamando un cambio de rumbo. La reciente administración viene además de sufrir varias protestas el pasado fin de semana, cuando se intentó concientizar sobre los peligros que supone la política ambiental del presidente, y hace unos días fue el turno de que se movilizara la comunidad científica. Sin embargo, Trump conmemoró los 100 días de su asunción con un acto en Pensilvania, declarando que había cumplido una promesa tras otra y aseguró que iban por buen camino. Por lo pronto, el oficialismo parece haber alcanzado su primer logro bipartidista, después de que trascendiera que republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo con respecto al presupuesto, que contempla un gran incremento en defensa y en seguridad fronteriza, aunque el mandatario tuvo que hacer varias concesiones para evitar que el gobierno federal cerrara parcialmente por falta de fondos. Gracias, Matías. Bueno, ahí vamos. En un ratito lo vamos a tener a Joe Goldman hablando de los primeros 100 días del gobierno Trump. Algunas cosas para agregar respecto de las marchas, el tema del trabajo y algunas declaraciones de Donald Trump. Porque dijo algo que venimos señalando acá respecto de la infraestructura. Vos recordarás, Víctor Hugo, y ustedes también seguramente, que yo le dije que hace un tiempo a mí me llama la atención cómo los presidentes de los Estados Unidos de manera recurrente dicen tenemos problema de infraestructura. Ya lo decía Bill Clinton antes de asumir la presidencia hace más de 10 años. ¿Qué dijo hoy Donald Trump? Nuestra infraestructura es como la infraestructura del tercer mundo. Los puentes acá se caen a pedazos. Parece increíble, Víctor Hugo, pero estamos hablando de la primera potencia mundial. Nada menos. Nada menos, claro. ¿Qué vuelta le vamos a dar al mundo? ¿Por dónde empezamos? Y yo creo que podemos empezar por Francia, porque hoy hubo manifestaciones en contra de Marine Le Pen. Ustedes saben, el domingo que viene se realiza la segunda vuelta electoral en Francia. Dos candidatos, Marine Le Pen de la extrema derecha y el candidato que todos piensan que va a ganar, Macron, que es el que salió primero en la primera vuelta. Bajó un poquito, parece, en la encuesta. Macron. Sí, el tema no, es que es muy difícil que los sectores de derecha voten por Marine Le Pen. A ver, parte del voto de derecha se puede llegar a ir a Marine Le Pen. Es muy difícil que ella gane la elección, pero nunca está dicha la última palabra. Faltan unos días, hay que ver qué estrategia utiliza ella, si Macron comete algún error. Y recordemos también que en junio hay elecciones legislativas, que no se puede gobernar solamente siendo presidente, porque uno necesita el Parlamento, y acá hay dos fuerzas políticas que no tienen representación, o prácticamente no tienen representación parlamentaria. Hay que ver cómo se maneja esto. Pero hubo protestas importantes en contra de Le Pen. Seguimos. Seguimos dando una vuelta al mundo por el Día del Trabajador. 1 de mayo vamos a recorrer algunas manifestaciones que se realizaron en Cuba. Siempre el 1 de mayo es gigantesco. Miles y miles de personas salen a las calles. Creo que es el último 1 de mayo con Raúl Castro como presidente de Cuba. Por eso tal vez la importancia simbólica también de este encuentro. Y es el primero sin Fidel. Y es el primero sin Fidel, claro, efectivamente, cómo pasa el tiempo. Tenemos también de Turquía imágenes, otro de los países donde hay una clase obrera muy fuerte. Se suele hablar más de los problemas legislativos, de las organizaciones islámicas, el presidente Erdogan, pero hay una historia del sindicalismo muy fuerte en Turquía, por eso hubo manifestaciones importantes también ahí. Después podemos ir a ver una curiosidad que es Corea del Norte. Tanto que se habla de Corea del Norte en estos últimos días, y un Donald Trump que dice que ahora parece que está dispuesto a sentarse con el presidente de Corea del Norte. Esto tal vez es diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, no son imágenes
tradicionales del Día de los Trabajadores, donde se ven sindicatos protestando. Acá vemos imágenes completamente diferentes, casi uno podría decir divertidas, como algo muy relajado, que no tiene que ver con la protesta tradicional, con costumbres absolutamente diferentes a las nuestras. ¿Seguimos un poco con Recorrida al Mundo? Cambiamos un poco las imágenes y nos vamos a Pakistán, también con la clase obrera, con tradición de organización importante, uno de los países más poderosos del planeta, sin lugar a dudas uno de los más poblados también, siempre en conflicto con la India, por lo general es el tema que se ve, pero también hay protestas de los trabajadores, también con sus particularidades, ¿no? La idea era mostrar un poco que salirse de lo común, que es la marcha tradicional que nosotros solemos ver, donde hay una protesta, los sindicatos, como los invitados que tuviste antes, Víctor Hugo, en el piso. Y vamos a dar una vueltita necesariamente por Venezuela. Parece Sí. que está todo más tranquilo. Mira, un anuncio hace 2 horas nada más del presidente Nicolás Maduro de una convocatoria a una asamblea constituyente ciudadana, no de partidos políticos. Hay que ver qué significa esto. Primero, uno podría decir, es retomar la iniciativa política en un día donde hubo manifestaciones a favor y en contra del gobierno. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se va a organizar? ¿Tiene las facultades el presidente Maduro de convocar a una constituyente? Según la Constitución, sí. Lo puede convocar también la Asamblea Nacional, que sabemos que está bastante relegada por esta puja de poderes que hay. Es una iniciativa política. A veces las iniciativas políticas salen bien y otras salen mal, Víctor Hugo. Hay que ver qué va a pasar con esto. Tomó a todo el mundo por sorpresa, nadie lo esperaba, comenzó su discurso diciendo voy a hacer un anuncio importante y de sopetón lo largó. Hay que ver cómo se organiza esa asamblea constituyente. Recordemos que cuando una asamblea constituyente funciona, en principio no funciona el Parlamento y tampoco en principio funciona el Poder Ejecutivo, porque la Asamblea Constituyente es soberana, pero hay que ver cómo se organiza en Venezuela. De todas maneras, es asombroso cómo se pudo pasar de la catástrofe de la semana pasada a estas horas, evidentemente, mucho más tranquilas. Hasta ahí, porque la oposición ha convocado, seguimos diciendo, tiene capacidad de convocatoria, rechaza esta convocatoria de Nicolás Maduro a la constituyente, y lo que se está hablando mucho en la región para instalar miedo respecto a la situación en Venezuela, Víctor Hugo, es que si hay una implosión en Venezuela, América Latina tendría que recibir a millones de venezolanos y que ningún país tiene la capacidad de absorberlos. ¿Qué quiere decir esto? Involucrar a otros países y decir, ojo, si hay una implosión o una explosión en Venezuela, todos ustedes van a recibir a miles de venezolanos. Yo creo que, por lo menos en lo que es Caracas, tienen ya definido dentro de la propia Venezuela territorios distintos. Es decir, es tal la separación, es tan tajante, que la observación que yo tuve de Caracas hace pocos meses que estuve, y bueno, no tan pocos meses, pasa rápido el tiempo, me parece que hace un poquito más de un año, y la apreciación es que están muy divididas las zonas en las que viven los sectores confrontados. Recordá que el año pasado nosotros decíamos, cuando estaba esta iniciativa de la oposición de la toma de Caracas, que no se atrevieron a tomar el centro de Caracas. Es exactamente lo que vos decís. Pero cuando se habla de implosión, y esto uno lo puede ver en los medios estadounidenses y algunos latinoamericanos, lo que se dice es, si hay una guerra civil, miles y miles de personas van a abandonar Venezuela. A mí no me gusta adelantarme, vayamos paso a paso, como dice el gran filósofo argentino.